acá describe en estos 6 versículos que hemos leído, describe cómo es que va a terminar la humanidad. Aquí sí ya no hay más. Aquí termina lo que sucedió allá en el Edén, que ahí comenzó la situación con la desobediencia de Adán y Eva. Allí comenzó ese plan de redención que el Señor ideó, dice allá en Efesios capítulo 1, que fue antes de la fundación del mundo. Él lo diseñó y Jesús se ofreció para venir a morir por nosotros y pagar, ponernos a cuentas con el Rey, con el Señor, con la divinidad. Y termina todo eso, todo ese plan que Él ha diseñado, finaliza en el gran juicio del trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Muy bien. Ese momento, mis hermanos, ya no es para pedir perdón, ya no es para pedir otra oportunidad, ya no hay más, ahí se termina todo, ahí acaba. Y a manera de ejemplo, voy a mencionar que en el primer siglo, el que era crucificado, que se decía maldito el que muere en una cruz, tenía escritos sus crímenes en la cruz por sobre su cabeza. Ahí se describía por qué estaba crucificado. Los que eran encarcelados tenían una lista de sus crímenes afuera, en las paredes, afuera de la celda, para anunciar por qué eran culpables y estaban ahí pagando la condena que tenían. Ahora bien, aquí en el juicio del gran trono blanco, nosotros los creyentes pues creemos que los libros que se mencionan, que leímos hace un momento, son esos libros donde están los registros, toda esa anotación de los crímenes espirituales que cada persona ha hecho contra su prójimo y ha hecho contra el Señor, contra el Dios, contra Jehová. Por eso allá en Colosenses capítulo 2, a mí me llena ese versículo que dice que Jesús clavó en la cruz el acta que estaba contra mí, que estaba contra nosotros los que hemos nacido de nuevo. Porque esa acta es tomada de estos libros donde se habían anotado todo aquel pecado, toda mentira, todo adulterio, todo robo, toda maldad, toda iniquidad, todo egoísmo, toda vanidad, todo estaba ahí anotado. Y Jesús la clavó en la cruz. Y por eso Él pagó nuestro pecado. Y lo creemos. Y esto es por fe, mis hermanos. Y la fe tiene que llevarnos y movernos a hacer obras que evidencien que hemos creído en Jesucristo. Y las obras que a Él más le agradan, hermanos, es ayudar al huérfano, ayudar a la viuda que de verdad lo es, ayudar al necesitado, ayudar al que está enfermo, al que está preso, al que está privado de libertad. Esas obras son las que a Él más le agradan, porque para las obras que Él nos pide, nosotros debemos dar sin esperar nada a cambio. Esa es la mejor obra que a Él le agrada que nosotros hagamos. Por eso Jesús vino, y en eso consiste la obra que Él hizo en la cruz. Él dio un regalo y no espera nada a cambio. No espera nada a cambio. Él simplemente dice, como dice Juan 3:16, que el que en Él cree no es condenado, mas tiene vida eterna. Es para el que cree, es por fe. Y Él no está obligando a nadie, a nadie obliga. Nos da la oportunidad, eso sí, nos provee la oportunidad para que vayamos y lo busquemos. Los creyentes en Cristo
escapamos del juicio del gran trono blanco. No vamos a estar delante del trono blanco, vamos a estar atrás. Vamos a ser testigos de todo aquel que va a ser condenado, porque ahí va a recibir condena. No es otra oportunidad, no es que lo van a perdonar, no hay, eso no lo dice la Biblia, sino que es a recibir condena. Es el juicio, es el momento de recibir la sentencia, porque rechazaron a Jesús, porque quisieron hacerlo a la manera que ellos pensaron. Dijeron, no, yo debo portarme bien. Nadie se puede portar bien. Nadie. Porque en los 50 años, 40 años, 60 años, 20 años, 80 años que vivimos, con una vez que la hayamos echado a perder, ya nuestra vida está manchada. Es como lo explicamos el domingo, ese vaso con agua pura, cristalina. Si le colocamos una gota de ese líquido para los zapatos de color negro, esa agua se va a manchar y ya no va a volver a esa pureza, a esa claridad, ya no va a volver esa agua, ya no vuelve. Así es nuestra alma, que cuando nacimos veníamos puros, veníamos limpios, cuando tiernitos, cuando teníamos 6 meses, 1 año, llegamos a los 2, 3 años, esa pureza, esos 4 años, e incluso quizás a los 4 ya comenzamos con la malicia, la mentira, y que empezamos a actuar con la maldad que hay en nosotros, y se comienza a manchar en nuestra alma, como esa agua que hablábamos el domingo, de esa agua cristalina que le cae una gota de tinta negra y ya no hay manera de volverla clara. No hay forma. Esa misma agua, cambiándola así, pero ya no es que a nosotros pecamos y nos cambian el alma. No, eso no existe. Es nuestra alma la que se ha manchado. De manera, mis hermanos, que la forma de no estar en el juicio del gran trono blanco es aceptando a Jesús en nuestro corazón y cambiando y arrepintiéndonos para poder cambiar, porque si no hay arrepentimiento no logramos cambiar, no hay manera de poder cambiar. Y este patrón de los juicios se repite durante toda la Biblia. Por ejemplo, Adán, vamos antes, como decíamos el viernes anterior, Luzbel pecó contra Dios, fue enjuiciado y sacado de los cielos. Adán desobedeció con Eva y el juicio fue sacarlo del Edén. Y así la humanidad se pervirtió. En el capítulo 6 de Génesis vemos cómo toda la maldad reinó sobre los hombres. Dios aplicó juicio y destruyó a toda la humanidad. Solo se salvaron 8 personas en un arca, en el arca de Noé. Y así vemos al pueblo de Israel que desobedeció y siendo idólatra, se inclinó, adoró a los dioses de las aldeas que vivían a su alrededor, de los filisteos, de todas esas tribus. Y el juicio fue que fue llevado a Babilonia cautivo por 70 años a pagar, y fueron llevados cautivos. Y así podemos ver en toda la Biblia, y Dios se ha mantenido por ejemplo, en Génesis 18:25 dice
Voy a colocarlo ahí en pantalla. Génesis 18:25 nos habla de que dice: lejos de ti el hacer tal que hagan morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Estamos en aquel momento cuando Abraham platicaba con Dios y le decía: si hubieran 40, y el Señor dijo: por amor a los 40 no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y si hubieran 30, Señor. Y ahí bajó hasta que llegó y no encontraron, no había la cantidad que Abraham decía. De manera que los ángeles llegaron y sacaron a Lot y a sus hijas y la esposa, y los sacó. Eran 4 los que salieron. Pero llegó el juicio. Y Abraham le dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es decir, el Rey de Justicia va a juzgar la tierra en el juicio del gran trono blanco. También en Joel capítulo 3 versículo 12. Vamos a poner ahí Joel. Veamos capítulo 3 versículo 12. Dice así: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Versículo 13. Echad la hoz, porque la miel está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Hermanos, aquí en realidad no vemos que esté hablando del juicio del gran trono blanco, sino del patrón que Dios tiene de que cuando el ser humano desobedece, le llega el juicio. Cuando se rebela contra Dios, le llega el juicio. Veamos en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 versículo 9 dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hermanos, cuando habla de fuego, fuego es la ira de Dios, mi hermano. Fuego es la ira de Dios. Así es que tomémoslo en cuenta, pensemos en eso. Y aquí dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ya vamos a llegar a ese tema de los libros ahí en Apocalipsis. Este texto de Daniel describe una escena de juicio en el que Dios, que es el anciano de días, juzga a las naciones y se abren libros, así como dice allá en Apocalipsis 20, versículos del 11 en adelante. También vemos en Eclesiastés, vamos a ir al libro de Eclesiastés, dice en el capítulo 12, versículo 14. Dice, así termina este libro: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es que, hermanos, por eso, qué maravilloso el Señor.
Dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, no es por obras. Porque, hermanos, las obras van a ser juzgadas allá en el juicio del gran trono blanco. Hermanos, nosotros nos salvamos por fe en Jesucristo, por fe en que Él pagó nuestro pecado, pagó nuestra deuda, nos puso a cuentas con el Señor. La obra que vale es la de Él, no la nuestra. No la nuestra. Por eso nosotros no vamos a estar en ese juicio. Acuérdense lo que dijimos, que la obra hace un momento le mencionaba que nosotros tenemos que hacer obras que evidencien nuestra fe. Y también esas obras que evidencian nuestra fe van a ser evaluadas en el bimá de Cristo, en el tribunal de Cristo. Porque acuérdense lo que vimos hace muchos viernes atrás, que todo creyente, toda la iglesia que va a ser arrebatada, lo primero que va a suceder es que va a ser premiado de acuerdo a las obras que hizo en obediencia, por obediencia a Cristo, obedeciéndole a Cristo. Toda obra buena, esa ayuda a la anciana, al niño, esa ayuda al que esté enfermo, ayudarle al que está sin trabajo, al que no tiene comida, ayudarle a pasar la calle a un ancianito. Todas esas obras tienen valor allá. Predicar la palabra, llevar almas a los pies de Jesucristo, predicarle la salvación a las personas. Por eso allá la recompensa está clasificada en oro, recompensas de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de heno y hojarasca. Y van a ser pasadas por el fuego, van a ser enjuiciadas por el fuego. Y dice que muchas de esas obras se van a quemar, no van a pasar el juicio, van a quedarse allí en cenizas. De manera que siempre las obras tienen su importancia, pero las que nosotros hacemos como creyentes no son para salvación, son para obedecerle al Señor y para lograr aquel galardón. Y voy a ponerle también en Isaías, y de aquí nos vamos a Apocalipsis, en Isaías, en el capítulo 66. Versículo 15, dice así: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Y el 16 dice: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Hermano y hermana, dice acá que Jehová juzgará con fuego. Por eso, hermanos, el castigo eterno es el lago de fuego. Es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Toda la palabra se va complementando y no es que solamente es un tema de allá del Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. No, en toda la Biblia hemos visto aquí varios versículos. Hemos visto Génesis, Joel, Daniel, Eclesiastés, Isaías. Aunque acá no se dice como tal el juicio del gran trono blanco, lo que da es un patrón de comportamiento de lo que sucede al que se rebela contra Dios. De manera que ahora nosotros podemos discernir y saber que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, en verdad la Biblia nos enseña de lo que nos está librando. Además de perdonarnos
y pagar nuestra deuda, de lo que nos está librando. Hoy vamos a ir allá a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y dice así, 20:11. Es lo que leímos al inicio. Bueno, primero se ve un gran trono blanco. En el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra y el cielo fueron desaparecidos. Desaparecieron. La tierra y el cielo. Eso dice la palabra del Señor. Luego dice en el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Es decir, resucitaron. Y los libros fueron abiertos. Daniel nos habló de que cuando el juez se sentó, el anciano de días se sentó en su trono, los libros fueron abiertos. Y aquí se vuelve a señalar y dice, y vi a los, versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí sí cuentan las obras. Esa maldad, esa mala palabra, que usted, esa ofensa que le da a su mamá, ese reniego, esa desobediencia, ese irrespeto, no ayudar a su papá y a su mamá, no cuidar de sus hijos, no respetar a su esposa, no honrar su trabajo, todo eso aquí tiene valor. Porque según esas obras que se hacen, así va a ser leído en esos libros, porque ahí está el acta. Ese es el acta de la que habla Colosenses. Hay un acta, toda situación que cometemos es anotado en el libro, en el acta que está contra nosotros, los que aún no han nacido de nuevo. Yo ya nací de nuevo, de manera que mi acta, Jesús la clavó en la cruz, dice Colosenses. Pero todo aquel que rechaza a Jesucristo, su acta está vigente y está en estos libros. Y de allí van a leer cuál es el historial de sus obras. Y yo creo, hermano, que allí va a estar escrito toda vez, toda fecha y hora de cuando la persona escuchó, le predicaron de Jesús y dijo, no quiero nada con Cristo, no quiero, más adelante, otro día, así me dicen muchas personas a mí, ¿verdad? Cuando después de hablarles y les digo, mire usted, ¿qué le parece si recibe a Jesús en su corazón? No, otro día, yo no, me voy a preparar, dice, nadie está preparado para eso, es por fe, por creer en Él. Es por fe. Entonces aquí se relata la resurrección de los muertos grandes y pequeños. Están delante de Dios. Hay una frase que decía el pastor fundador del tabernáculo bíblico bautista, que él decía que en ese día se verán de quién son las mulas. Es una frase que él mencionaba, ¿verdad? Ahí delante de Él, de Dios Padre, ahí vamos a ver quién tenía la razón, quién realmente creyó y ya no está enfrente, y aquel que no creyó, allí le ahí todo aquel que diga, no, es que son fanáticos evangélicos, no, hombre, es que ese pastor sí que ese quiere que el dinero es mío, quiere, no, si no me ha mandado a eso, no me ha mandado a buscar dinero, el Señor me ha mandado a que le presente estas verdades, a que le presente, allá usted si lo cree o no lo cree, allá su vida, usted es el que va a dar cuenta de su vida. A mí me mandan a alertarlo como aquel atalaya allá en Ezequiel que dice
que aquel atalaya que viendo el mal, que viene el mal y no le avisa al que está adentro, y el que está adentro muere, entonces la sangre del que murió va contra el atalaya, se la demandarán al que estaba colocado allí para avisar, y va contra él porque no avisó. Pero si el atalaya viene y va y dice, mira, viene aquel mal, así es que ponete a salvo, cuídate, recibí a Cristo en tu corazón, cambia de vida, respeta a tus hijos, cuida de tu casa, etcétera, etcétera. Entonces, y aquel no acepta, la sangre se la van a demandar a él. El atalaya queda libre. Hermano, esa es mi función. Yo no voy a andar siguiéndole, mire, reciba Jesús. No, mire, reciba. Es más, hay hermanos que vienen y dejan de venir a la iglesia, hermanos. Yo sé que parte de mi obligación es ir y buscarlos. Yo lo hago, hermano, yo voy. Pero cuando yo veo que ya está de rebelde y me dice, no, fíjese que me dan muchas excusas. Hermano, yo respeto la voluntad porque eso es parte de los principios bautistas. Un principio bautista es que respetamos la voluntad de la persona. Si la persona no quiere, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si no quiere, o sea, no le va a estar convenciendo y decirle que venga la fuerza, no, porque Dios no es así. La palabra de Dios no obliga a nadie. Él allá en Deuteronomio, en capítulo 30, versículo 19, el Señor dice, considerad buscar la vida. Es decir, depende de que nosotros pongamos atención. De manera, hermanos, que aquí se va a dar cuenta la persona de todas las oportunidades, porque en el libro va a estar escrito todas esas oportunidades que se le dieron y no quiso aceptar. Y como decía hace un momento, no es que va a pedir perdón y déme otra oportunidad. No, ya no, aquí se acaba todo. Aquí se acaba. Ya no hay más. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, dice, versículo 28, dice así: no os maravilléis de esto, porque, hablando Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Por eso, hermanos, la iglesia, el día que sea arrebatada, allá en Tesalonicenses, en el primer libro de Tesalonicenses leemos que primero los que murieron en Cristo van a ser levantados, porque será la resurrección para vida. Y si nosotros estuviésemos en vida en esos días, vamos a ser levantados después de los que han resucitado. Y continúa en Juan 5:29, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Hermano, no es broma. No es broma, esto es serio para su alma. Pero allá usted. Allá usted. Este va a ser un juicio basado en las obras, igual que el tribunal de Cristo, hermano. Es que mire, las obras son importantes, pero no para salvación. Pero no para salvación. Por eso el Señor Jesús, qué maravillosa su palabra. Qué maravillosa. Dice que toda la ley se resume en dos: en amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, con toda mi alma, respetarlo a Él, obedecerle a Él. Y luego dice, amar a mi prójimo como a mí mismo. Y se acabó. ¿Y cómo vamos a amar al prójimo? ¿Cómo le vamos a demostrar amor si no es haciéndole el bien? No son esas buenas obras, pues. Y si no lo hacemos el bien, le vamos a hacer mal. No son malas obras, esas son las que van a evaluar.
Por eso, hermanos, tenemos que hacer el bien sin esperar nada a cambio. Dar sin esperar nada a cambio. Apocalipsis 20:13 dice bien clarito. 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. Las obras cuentan. Las obras cuentan cuando rechazamos a Jesús. Cuentan. Y hermanos, también cuentan cuando aceptamos a Jesús. Porque ya vimos que allá en el tribunal de Cristo sí van a ser premiadas. Veamos lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos, esto lo está diciendo la carta de Pablo a los romanos. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Voy a leer desde el 5 para entrar en contexto. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Allá es un juicio de obras, hermanos. Y amigos, hijos de mis hermanos, familias que son hijos de la familia de mi hermano. El Señor va a juzgar esas obras. Y todo rechazo a Jesús es una obra, es una mala obra. Y va a ser juzgada. Porque todo aquel que esté frente al juicio del trono blanco, frente al trono blanco, al gran trono blanco, es porque rechazó a Jesús y ya no hay remedio, ya no hay forma. Ahora veamos cuál es el destino de aquellos que van a ser juzgados, que van a recibir sentencia en ese día. Ahí ya no hay forma de negociar, ya no hay, mire, no hay manera. Va a recibir sentencia y se va a ejecutar. Esto lo vamos a ver ahí una vez más. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así de sencillo, hermano. Y por eso nosotros, cuando alguien recibe al Señor, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, hermanos, yo por fe creo lo que Apocalipsis ayer en el capítulo 2 dice, que mi nombre fue escrito, me cambiaron nombre, me pusieron otro nombre, a la nueva criatura, esa nueva criatura que nació por voluntad de Dios, dice allá en Juan 1:13, que por voluntad de Dios tengo una nueva criatura y que ahora puedo llamarme hijo de Dios. Esa nueva criatura tiene un nombre nuevo y fue anotado en una piedrecita. Dios la anotó, así dice en Apocalipsis 2, la anotó. Y hermanos, yo creo que ahí inmediatamente se anotó también en el libro de la vida mi nombre. De manera que aquel que no recibe a Jesús en su corazón no es anotado en el libro de la vida. Y aquí dice: el que no se halló inscrito. Apocalipsis 20:15. No lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 25, antes de terminar.
Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice así, hablando Jesús: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y vean las obras, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. 43. Fui forastero, nos vinieron a pedir ayuda. Mire, deme posada esta noche, mire, ayúdenme, necesito para el pasaje. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Estas son las causas por lo cual va a ir al lago de fuego. Lo que leímos en el versículo 41, perdón. Voy a volver a leer. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y describe por qué van a ir a ese lugar. Hermanos, de verdad, el Señor quiere que amemos al prójimo y que le hagamos el bien al prójimo, aunque nos trate mal, aunque no recibamos nada de vuelta, nada. Así es que, mis hermanos, ahí termina la humanidad. Ahí termina la humanidad. Ahí termina. Ese es el juicio a la humanidad. A lo que Adán provocó, aquí termina el juicio del gran trono blanco. Tómelo en cuenta, mi hermano. Tómelo en cuenta, estimado amigo. Usted que escucha estos videos ahí en YouTube y los cortitos de Facebook. Tómelo en cuenta. Porque aún hay oportunidad. No se ha terminado el periodo de la gracia aún, pero está cerca de terminar. Aún tenemos oportunidad. Es por fe.